¿Y si te dijera que todo lo que ves, tocas y experimentas es solo el reflejo de lo que ocurre dentro de ti? Suena extraño, casi místico, pero es pura neurociencia. La realidad que vives no se crea ahí fuera, sino que comienza en el espacio más íntimo que existe, tu mente. Y cuanto antes lo comprendas, antes podrás recrear tu destino. Durante años, hemos vivido condicionados a creer que somos víctimas del mundo exterior. Reaccionamos a lo que sucede, tratando de controlar situaciones, personas y resultados. Pero el mayor error es precisamente ese: intentar cambiar el mundo exterior sin antes cambiar el mundo interior. La física cuántica ya nos ha demostrado que somos co-creadores de la realidad. El observador altera lo observado, y tú eres el observador. Cuando comprendes que la realidad se construye a partir de lo que piensas, sientes y crees, el juego cambia, por completo. Tu mente es como un proyector y el mundo, la pantalla. Si sigues proyectando imágenes de miedo, escasez o indignidad, el universo solo reproduce lo que estás emitiendo, no por castigo, sino por coherencia vibratoria. Por eso, antes de intentar pedir algo al universo, debes ajustar la frecuencia de tu conciencia. Tu cerebro funciona como una antena, y cuanto más alineada esté tu energía con lo que deseas, más clara será la conexión con el campo cuántico de infinitas posibilidades. Lo que emites, atraes. Lo que sientes como verdad, lo experimentas. En este momento, no solo estás leyendo palabras, estás accediendo a una nueva comprensión sobre cómo responde el universo, no a tu deseo, sino a tu estado de ser. Y ese es el punto de inflexión. La transformación no comienza cuando obtienes lo que quieres, sino cuando te conviertes en quien ya lo tiene internamente. La pregunta puede sonar dura, pero es esencial. ¿Por qué sigues manifestando exactamente lo que dices que no quieres? La respuesta está en la incoherencia entre lo que deseas y lo que vibras cada día, y por desgracia, la mayoría de las personas viven en este estado sin darse cuenta. La mente humana funciona aproximadamente el 95% del tiempo en modo automático, repitiendo viejos patrones, emociones conocidas y pensamientos limitantes. Si tu mente se despierta pensando en las mismas cosas, sintiendo las mismas emociones y tomando las mismas decisiones, el resultado solo puede ser uno: más de lo mismo. El universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que realmente eres. Si vives en un estado de carencia, miedo o frustración, aunque pidas abundancia, amor o curación, el campo cuántico te dará lo que tu vibración está emitiendo. No es un castigo, es pura física. Las frecuencias similares se atraen. Joe Dispenza enseña que el primer paso para salir de este ciclo es tomar conciencia de tu propio inconsciente. Observa tus pensamientos, desafía tus creencias, siente tus emociones y comprende de dónde provienen. Solo así es posible romper el patrón automático y crear una nueva firma energética. Imagina tu cerebro como una red de conexiones. Cada pensamiento repetido fortalece un circuito. Y cuanto más activas un pensamiento, más fácil se vuelve, como un sendero en el bosque, abierto por el uso constante. Si sigues recorriendo los mismos caminos mentales, seguirás encontrando los mismos escenarios de vida. ¿La buena noticia? Al igual que es posible reforzar un patrón, también es posible desactivarlo y crear uno nuevo. Esto requiere intención, presencia y práctica. Pero la recompensa es liberadora. Te vuelves capaz de salir del piloto automático y tomar el timón de tu realidad. No eres víctima del azar. Eres el arquitecto de tu existencia. Y desde el momento en que cambias tu estado interno, el mundo que te rodea no tiene más remedio que seguir ese cambio. La transformación comienza ahora, cuando decides dejar de vivir en el reflejo del pasado y empiezas a crear el futuro con conciencia. Si todo en el universo es energía, y lo es, entonces tus pensamientos, emociones e intenciones también lo son.
Pero lo que quizás aún no sabes es que esas energías no desaparecen en el aire. Viajan al campo cuántico, una dimensión invisible donde todas las posibilidades ya existen. Joe Dispenza lo llama el campo, o un lugar donde el tiempo y el espacio no siguen las reglas de la materia física. En este campo, todo lo que puede existir ya existe en potencia. ¿Y qué determina qué colapsa de la posibilidad a la realidad? Tu vibración, cada pensamiento, que mantienes con suficiente intención y emoción, envía una carga eléctrica al campo. Cada emoción que sientes profundamente envía una carga magnética. Juntas, estas frecuencias forman tu firma electromagnética, y eso es a lo que responde el universo todo el tiempo. Muchas personas viven deseando cosas diferentes sin comprender que su campo está emitiendo señales completamente opuestas. Dicen que quieren prosperidad, pero viven resentidos con el dinero. Quieren amor, pero vibran con soledad. El campo cuántico no juzga ni interpreta. Responde a lo que realmente sientes y crees, no a lo que verbalizas. Cuando entras en coherencia entre el corazón y la mente, creas un campo electromagnético lo suficientemente poderoso como para reorganizar la materia. No es necesario esperar a que suceda algo para sentirte feliz. Al sentir la emoción del deseo cumplido antes de que se manifieste, envías una frecuencia que corresponde a la nueva realidad, y ésta se acerca a ti. Es en ese punto donde lo invisible se vuelve visible, y la ciencia ya está empezando a demostrarlo. Electroencefalogramas, mediciones del campo cardíaco y experimentos con partículas muestran que la intención humana puede afectar al mundo material. No es necesario comprender toda la física cuántica para utilizar esta sabiduría, pero hay que practicarla con constancia, claridad y fe. El campo cuántico no responde a la duda, responde a la certeza vibratoria. Cuando estás alineado, no tiene otra opción. Responde, ahora. ¿Alguna vez has intentado visualizar algo? Una casa nueva, una relación, un proyecto, y aún así nada ha cambiado? Esto sucede porque solo imaginar no es suficiente. El verdadero secreto está en crear coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Sin ello, solo estás jugando a soñar despierto. Visualizar es una herramienta poderosa, sí, pero solo activa el campo cuántico cuando está cargada de emoción verdadera. Tu cerebro puede crear imágenes, pero es tu corazón el que las valida como realidad. Cuando tu mente genera un pensamiento sobre el futuro y tu cuerpo responde con la emoción correspondiente, creas coherencia neuroemocional. Y es en ese estado donde ocurre el milagro. Joe Dispenza lo llama enseñar al cuerpo cómo sentirse antes de que ocurra el evento. Es vivir la experiencia antes de que se manifieste, como si ya estuviera sucediendo ahora. No se trata de fingir, se trata de entrenar a tu sistema nervioso para que reconozca una nueva frecuencia. Y el cuerpo aprende rápido cuando le pones intensidad emocional. La mayoría de las personas visualizan de forma disociada. Observan la escena como una película lejana, sin emoción. Pero el cerebro no responde a imágenes sin carga emocional. Responde cuando sientes el calor del tacto, el olor del ambiente, el sonido del momento y, sobre todo, la emoción de la realización. Tienes que sumergirte en la escena con todos tus sentidos. Ver, oír, sentir, saborear, oler. Crea una simulación tan vívida que tu cerebro no pueda distinguir si es real o imaginario. Y cuando eso ocurre, empieza a reorganizar sus circuitos como si el evento ya hubiera ocurrido. Esa es la diferencia entre desear y crear. Quien desea, espera. Quien crea, vive ahora. Y el universo responde no a tu deseo futuro, sino a tu estado presente. Cuando vibras como quien ya tiene, te alineas con la frecuencia de lo que quieres atraer, y el campo cuántico no tiene alternativa. Lo refleja de vuelta. El cuerpo es el espejo más honesto de tu mente. Puedes decir que crees, pero si tu cuerpo vibra con miedo, duda o inseguridad,
Esa es la señal que se transmite al campo, y el universo no responde a lo que deseas intelectualmente, sino a lo que tu cuerpo cree emocionalmente. Joe Dispenza lo explica con claridad. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tu estado de ser, y eso solo ocurre cuando tu cuerpo se sintoniza con lo nuevo, cuando se convierte en lo nuevo. No basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. Imagina que estás tratando de manifestar una nueva oportunidad. Meditas, visualizas, escribes afirmaciones, pero a lo largo del día sientes ansiedad, impaciencia, preocupación. Tu cuerpo está adicto a las emociones del antiguo yo. Está programado para reaccionar como siempre ha reaccionado, y eso sabotea toda tu creación. El secreto es romper ese ciclo, entrenar al cuerpo para experimentar las emociones del futuro deseado ahora, hasta que aprenda a sentirse cómodo en esa nueva frecuencia. Esto requiere práctica, repetición y presencia. Pero cuanto más te sumerges en las emociones de la abundancia, la confianza y la gratitud, más acepta tu cuerpo esa nueva realidad como verdadera. Es como crear un recuerdo del futuro. Un registro emocional de algo que aún no ha sucedido, pero que el cuerpo ya reconoce como familiar. Y cuando eso sucede, cuando la vibración de tu cuerpo es coherente con tus pensamientos, creas un campo magnético tan fuerte que comienza a reorganizar la materia a tu alrededor. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que todo fluye? En el que se producen coincidencias, aparecen las personas adecuadas y las puertas se abren sin esfuerzo. Eso es el universo respondiendo a tu coherencia interna. El campo cuántico es una realidad receptiva, pero debes enviar la señal correcta. La pregunta es, ¿qué está transmitiendo tu cuerpo ahora mismo? ¿Está atrapado en el pasado o ya ha aprendido a vibrar con el futuro? Cuando tu cuerpo cree, el universo no duda, actúa con precisión. Si hay una emoción capaz de cambiar tu vida ahora mismo, es la gratitud anticipada. No la gratitud por algo que ya tienes, sino la gratitud por lo que está por venir y que ya sientes como real. Ese es el código que le comunica al universo que estás listo para recibir. Joe Dispenza siempre enseña que el futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que tú creas. Y la forma más eficaz de moldear ese futuro es sentirte agradecido, como si ya hubiera llegado, porque la gratitud es la emoción de la plenitud, y cuando te sientes pleno, emites una poderosa señal de que ya posees lo que deseas. Esto confunde al cerebro de forma positiva. Empieza a reorganizar tus redes neuronales, como si lo que deseas ya formara parte de tu presente, y el cuerpo responde con sustancias químicas de bienestar, creando un estado bioquímico alineado con esa nueva realidad. La clave está en hacerlo de forma emocionalmente sincera. No se trata de repetir palabras mecánicamente, sino de dejarse llevar por esa profunda emoción de realización. Al escribir en tu diario, «Estoy agradecido por la vida abundante que vivo», se debe sentir esa abundancia en cada célula, aunque tu extracto bancario diga lo contrario. El campo cuántico no responde a los números, sino a la vibración. Cuando sientes gratitud antes de tener lo que quieres, demuestras confianza, demuestras que crees. Y la confianza es el vínculo entre la intención y la manifestación. Las personas que viven en un estado de gratitud constante tienen más salud, más conexiones, más fluidez. No solo están agradeciendo lo que tienen, sino que se están alineando con lo que está por llegar, y con el tiempo, esto se manifiesta de forma natural, como si fuera el siguiente paso lógico. La pregunta no es ¿qué quieres tener?, sino ¿por qué estás agradecido ahora, aunque aún no haya sucedido? Porque esa respuesta determinará la vibración de lo que vendrá. Hay un cambio profundo que ocurre cuando dejas de buscar algo fuera de ti y empiezas a hacer lo que deseas. Y ese es el verdadero secreto de la manifestación. No atraes lo que quieres, atraes lo que ya te has convertido. El campo cuántico responde a tu esencia, no a tu carencia. Joe Dispenza nos enseña que el universo es un campo de infinitas posibilidades.
Todo lo que puede existir ya existe en potencia, pero solo se hace realidad cuando se produce un colapso de la onda cuántica. ¿Y quién colapsa esa posibilidad? Tú, con tu intención, con tu emoción y sobre todo, con tu estado de ser. La mayoría de las personas viven en función de lo que aún no tienen. Desean algo, pero sienten su ausencia. Quieren cambiar, pero vibran en la carencia. ¿Y qué entiende el campo cuántico con esto? Que la carencia es tu verdad actual y sigue reflejando exactamente ese estado. Pero cuando decides asumir la identidad de quien ya tiene lo que deseas, todo cambia. No se trata de engañarte a ti mismo. Se trata de alinearte con la frecuencia de lo que quieres manifestar. Cuando te conviertes en la nueva versión de ti mismo, la que ya vive la vida que deseas, te sintonizas con la realidad correspondiente. Así es como funciona el colapso cuántico. La energía se convierte en materia cuando hay enfoque y coherencia, y tú te conviertes en el punto de atracción. Tu vibración pasa a ser compatible con la experiencia que deseas, y el campo no tiene más remedio que responder. Empieza preguntándote, ¿quién tengo que ser para vivir la realidad que quiero? ¿Qué hábitos, pensamientos, emociones y actitudes tiene esa versión de mí? Y luego, empieza a practicar ese nuevo yo, ahora, no cuando las cosas cambien, sino para que cambien. Ese es el verdadero salto cuántico. Cuando ya no esperas que el mundo cambie para ser diferente, sino que te vuelves diferente para que el mundo lo refleje. No eres lo que tienes, eres lo que decides ser ahora. Visualizar es importante, sentir es esencial, pero si no actúas con coherencia, solo estás jugando con las posibilidades. El universo responde a la energía en movimiento, por lo que actuar es declarar al campo cuántico que estás listo. Joe Dispenza es claro, el pensamiento sin acción es solo intención. Pero cuando mueves tu cuerpo, tu energía y tus elecciones en la dirección que deseas, envías un mensaje poderoso al universo. Dices, creo tanto en mi futuro que ya lo estoy viviendo ahora. Esa es la diferencia entre la esperanza y la certeza. La esperanza espera, la certeza actúa, y es en la acción donde tu vibración se solidifica. Empiezas a vivir como la nueva versión de ti mismo, y el campo responde en frecuencia. Pero atención, no se trata de actuar por impulso o por desesperación, se trata de una acción inspirada, aquella que nace de la intuición, de la claridad interior, y que te impulsa con ligereza y propósito. A veces es hacer una llamada, otras veces es estudiar algo nuevo, cambiar de ambiente, iniciar un proyecto. Lo importante es no permanecer inerte. Piénsalo así, el campo es como un GPS. Sabe a dónde quieres llegar, pero solo empieza a guiarte cuando empiezas a caminar. Si te quedas quieto, esperando a que todo se manifieste sin mover un dedo, el campo no puede calcular las rutas. La energía necesita dirección, y aquí está la magia. Cuanto más actúas como si ya lo tuvieras, más pruebas surgen. Pequeñas coincidencias, encuentros, invitaciones, ideas. Todo comienza a organizarse, no porque lo hayas forzado, sino porque has entrado en el flujo. Si quieres crear una nueva vida, no basta con pensar en ella. Tienes que moverte hacia ella, incluso sin ver todo el camino, incluso sin saber el final. El universo solo necesita una cosa, que empieces. Y luego, él se encarga del resto. Puedes tener las mejores intenciones, visualizar todos los días e incluso practicar la gratitud con sinceridad. Pero si llevas bloqueos inconscientes, estos funcionan como imanes contrarios que sabotean silenciosamente tu vibración. Y lo peor, muchas veces ni siquiera te das cuenta de que están ahí. Joe Dispenza explica que el mayor obstáculo entre tú y la realidad que deseas son las creencias almacenadas en tu subconsciente, programaciones antiguas, heredadas de la infancia, de la sociedad, de la cultura. Frases como, esto es difícil, no lo merezco, nunca me sale bien, funcionan como frecuencias ocultas, y el campo cuántico las capta con precisión. Estas
Creencias crean un estado emocional habitual, y las emociones son energía en movimiento. Si vives repitiendo emociones de inseguridad, miedo o rechazo, estás emitiendo una firma vibratoria incompatible con tus deseos. La buena noticia: todo patrón puede reprogramarse. Pero el primer paso es sacar a la luz lo que estaba oculto. Observa tus pensamientos automáticos. Identifica los desencadenantes emocionales. Cuestiona tus certezas internas. Pregúntate: ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente mía? ¿Me sirve o me limita? A continuación, sustituye esa programación. No solo con frases positivas, sino con nuevas experiencias emocionales. Cada vez que sientes algo diferente, confianza, amor, certeza, estás enseñando a tu cuerpo a vibrar en otra frecuencia. Y eso lo cambia todo. La mente es neuroplástica. El cerebro cambia en función de la experiencia. Y cuando repites una nueva verdad con suficiente intensidad emocional, regrabas tu sistema operativo interno. Dejas de ser un reflejo del pasado y te conviertes en un proyecto de futuro. Estos bloqueos no son tus enemigos, son invitaciones a evolucionar. Son recordatorios de que aún hay sombras esperando la luz. Y cuando los liberas, no solo manifiestas, con más facilidad, sino que te conviertes en alguien que vive en plena libertad energética. ¿Quieres saber qué está bloqueando tu manifestación? Observa tu vida actual. Siempre será el espejo más honesto de lo que tu energía está emitiendo. El cambio comienza dentro, siempre. Existe una fuerza invisible, presente en todas partes, que conecta cada átomo del universo. La ciencia la llama campo unificado, y Joe Dispenza nos invita a ver este campo como una conciencia inteligente que responde a la intención humana. La mente, en este contexto, no es solo una herramienta de pensamiento, es un portal. Sí, un portal, porque es a través de tu mente que accedes a esta red invisible de energía e información que da forma a todo lo que existe. Y cuando tu mente entra en coherencia con el corazón, no solo estás pensando, sino que estás transmitiendo una frecuencia precisa al campo. Pero hay un detalle crucial. Debes salir de la mente analítica para acceder a la mente creativa. La mente analítica es la que juzga, compara, duda, exige lógica. Es útil para navegar por el mundo físico, pero te limita cuando se trata de crear nuevas realidades. Para conectar profundamente con el campo, debes superar esa capa mental y sumergirte en el estado de pura presencia. La meditación es el camino, no como una vía de escape, sino como un retorno. Cuando meditas, desaceleras las ondas cerebrales y entras en estados como alfa, teta o incluso gamma, estados en los que la separación entre tú y el universo comienza a desaparecer. Y en ese espacio, ya no estás limitado por el tiempo, el ego o las circunstancias. Es en este estado expandido de conciencia donde ocurre la magia. Te conviertes en pura posibilidad. Y la intención que nace de ahí es limpia, poderosa, magnética. Cuando visualizas o sientes en este estado, no estás pidiendo, estás programando la matriz del universo con la nueva realidad. El campo responde con precisión, no porque lo hayas forzado, sino porque has entrado en resonancia con él. La mente no es el límite, es la clave. Y cuando aprendes a utilizarla como puente entre lo visible y lo invisible, ya no estás separado de lo que deseas. Te conviertes en la posibilidad misma. Quizás todo esto todavía suene místico o esotérico, pero la verdad es que no estamos hablando de magia. Estamos hablando de neurociencia aplicada con intención. Joe Dispenza lo defiende con claridad. La transformación personal es un proceso medible, reproducible y absolutamente real. Puedes cambiar tu vida cambiando tu cerebro. Tu cerebro es una máquina de aprendizaje. Cada pensamiento repetido, cada emoción sentida con frecuencia, cada experiencia vivida deja una huella. Son huellas neuronales. Y la mayoría de esas huellas se formaron sin conciencia, por repetición, trauma, hábito o entorno. Pero lo que aprendiste sin conciencia,
puedes volver a aprenderlo con intención. La plasticidad cerebral te permite crear nuevas conexiones en cualquier momento de la vida. Y eso significa que puedes dejar de pensar como una víctima y empezar a pensar como un creador. Puedes abandonar los circuitos del miedo y activar los circuitos del coraje. Puedes sustituir el patrón de la escasez por el de la abundancia. Basta con activar nuevas redes y desactivar las antiguas. ¿Y cómo se hace eso? Con enfoque, emoción y repetición. Cuando repites un nuevo pensamiento, respaldado por una emoción elevada, gratitud, amor, alegría, comienzas a grabar esa nueva información en el sistema nervioso. Y cuanto más intensa es la emoción, más rápido cree el cuerpo que eso es verdad. Este es el secreto. Reprogramar no es solo pensar diferente, es sentir diferente. Porque el cuerpo es el subconsciente. Y cuando cree que algo es real, cambia su química, su frecuencia, su postura, sus comportamientos. Y el universo, por coherencia, responde a la nueva vibración. El proceso es sencillo, pero profundo. Visualiza lo nuevo. Siente lo nuevo. Da gracias por lo nuevo y actúa como si ya fuera real. Hazlo con constancia, todos los días. Reescribe tu guión interno. Reestructura tu identidad. Reformula tu energía. Y el campo cuántico hará el resto. No, es una promesa vacía. Es un proceso probado, documentado y vivido por miles de personas en todo el mundo. Y tú puedes ser el próximo. No es magia, es neurociencia aplicada al alma. Y la realidad no se resiste a quienes eligen conscientemente quiénes quieren ser.